Profesor, compañeros, Hola Daniel, buenas noches, ¿cómo estás? bien, sí, señor, su merced, ¿cómo va, profe? Bien, gracias al Señor, bien, hermano. Sí. Bueno, vamos a iniciar esta sesión. Mm, Son las 8:49. Iniciemos esta sesión, tenemos pendiente eh, que esta es la segunda semana, ¿listo? En la segunda semana nosotros tenemos dos lecturas. La primera de ellas es del autor Antonio Piñero, que intenta abordar la cuestión de qué es el Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Qué es el Nuevo Testamento? Y la siguiente lectura es de George Ladd, que es acerca de cómo es que la Biblia es la palabra de Dios, que vamos a complementar un poco con, hablando de la teología del Nuevo Testamento en la clase anterior. Eh, Vamos a mirar un poco primero la primera lectura que teníamos acerca de qué es el Nuevo Testamento. A mí me gustaría escuchar, más allá de que me digan de qué se trató la lectura, me gustaría escuchar sus impresiones frente a esa lectura de Antonio Piñero. ¿Cómo percibieron a Antonio Piñero en esa lectura? ¿Qué piensan de esa lectura? ¿Cómo les fue? ¿Cuáles son sus reacciones frente a esos postulados? Daniel. Bueno, la primera impresión que me da cuando uno empieza a leerlo es que como que él no está muy de acuerdo con la forma en la cual se han escrito o se ha canonizado, por así decirlo, el Nuevo Testamento. Eh, pues digamos que lo sentí muy como que va en contra aún de la misma escritura, sobre todo por cuando maneja el tema del mitos y todas esas cosas, entonces la mitificación del Nuevo Testamento y todo eso, pero realmente digamos que me sorprendió un poco la forma en la cual cierra ese capítulo, porque plantea cosas que hasta son interesantes para uno como lector, hablando sobre que a veces la comprensión del Nuevo Testamento también pasa por un orden como se ha organizado el Nuevo Testamento que de pronto valdría la pena evaluar y pensar, visto desde una parte que me causó mucho, o sea, me pareció interesante mirar el Nuevo Testamento desde el orden cronológico, cómo se escribe y cómo se va mirando. En el caso de Pablo, que es uno de los que más influencia el Nuevo Testamento, cómo se va desarrollando su forma de pensar, ¿sí? Y eso me pareció pues muy interesante dentro de la lectura y lo que plantea el escritor. Ok, gracias, Daniel. Muchas gracias. Juan. Profesor, bueno, a mí me surge es una pregunta con la lectura y tiene que ver o es acerca de las cartas. Digamos que los evangelios, pues los entiendo, de hecho, lo que estamos hablando ahorita en la parte teológica, pero digamos las cartas, ¿qué determina incluir las cartas como dentro del canon para que éstas sean de carácter sagrado, teniendo en cuenta que una carta va dirigida es a una persona o a algo muy específico, pero qué determina o qué circunstancias se dan para que las cartas sean tenidas en ese aspecto sagrado como las conocemos hoy? Pues me causó curiosidades por lo que trata el autor en torno a la, a la importancia que se le dan a estas y cómo se introducen a lo que conocemos hoy. Sí, eso ya son cuestiones de canonización, criterios de canonización posterior a los escritos del Nuevo Testamento. Eh, Antonio Piñero va a decir que los libros en general no son escritos de conciencia sagrada.
Es decir, no son libros que se escriben pensando en que van a ser literatura sacra. Eso es un postulado posterior. Posteriormente, en los siglos segundo, tercero y hasta cuarto, es donde la iglesia entra a hacer un ejercicio riguroso con unos criterios que no en todos los lugares fueron los mismos, no en todos los tiempos fueron los mismos, pero que gracias a esos criterios se empieza a establecer cuál es el canon del Nuevo Testamento. No fue un ejercicio fácil, para algunas iglesias fue diferente a otras, por lo tanto, por ejemplo, la iglesia de Antioquía tenía un canon un tanto diferente a la iglesia de Alejandría en cuanto a ello, ¿sí? Por ejemplo, la epístola a Santiago, una epístola que entró muy tarde, y aún en el siglo XVI Lutero intentó sacarla, decía que era una carta de paja, que no servía. Pues todo este tema de canonicidad tiene su historia, ¿sí? Pero no es algo que se dé directamente como si algún apóstol estuviera escribiendo y dijera, uy, esto va a ser para 20 siglos, tengo que escribirlo bien. No, son discursos, son cartas ocasionales, responden a una particularidad, a una situación, y desde allí se empiezan a tomar ciertos criterios, ya sea de universalidad, de impacto, de qué tan acorde está con la doctrina de los apóstoles. Esos son ciertos criterios que se usan para establecer si este escrito entra en el canon o no, ¿sí? Vamos a tener una clase del canon del Nuevo Testamento, pero entonces ahí como para adelantar. Wilson, luego Nelly. Rosa. Y ahí lo dejo. Bueno, yo lo que puedo entender de la lectura es que Piñero nos muestra, digamos, desde muchos puntos de vista cómo es concebido el Nuevo Testamento a partir de diferentes autores, es decir, para unos o diferentes teólogos, ¿no? Diferentes ramas de la teología. Entonces, por ejemplo, para todo el tema corte liberal, Bullman, por ejemplo, habla del mito, habla del Jesús histórico, es decir, lo que pretende mostrarnos en esta introducción hacia, a grosso modo, es cómo es concebido el Nuevo Testamento en esos diferentes temas teológicos. A mí lo único que me pareció, y hasta me hice la pregunta, es por qué el autor en una página, bueno, no me acuerdo bien en qué página, aquí, en la página 24, dice que el Señor Jesús es discípulo de Juan el Bautista. Sí, entonces, eso fue lo único que me causó curiosidad. Del resto, realmente lo que pude entender es esa descripción que hace Piñero frente al tema del Nuevo Testamento y la concepción desde diferentes puntos de vista. Ok, ok. Gracias, Wilson. Gracias. La mayoría de académicos tienen consenso de que Jesús fue discípulo de Juan el Bautista, no solo por la predicación del reino, sino también por algunos textos que evidencian que Jesús se tiene que separar también de Juan. Hay una lucha entre los discípulos donde precisamente dice que Jesús andaba con Juan, ¿sí? No me acuerdo la cita, pero ahorita miramos si la buscamos y miramos. Bueno, Nelly. Buenas noches, profe. A mí lo que me pareció interesante de la lectura o lo que más me generó recordación es el tema de la formación de la teología, por ejemplo, en el caso de Pablo. Decía, y lo que hemos hablado, y creo que Daniel lo tocaba cuando hacía su intervención, es que el Nuevo Testamento en el del deber ser se debería leer en orden cronológico, y pues para mí tiene toda la razón en cuanto a que el autor decía que, por ejemplo, en los escritos de Pablo, en la teología que él quería dejar para las iglesias, su teología se iba formando de acuerdo a diferentes eventos. Es decir, que si uno leyera los escritos de Pablo de manera cronológica, se vería o se entendería el pensamiento teológico que Pablo quería transmitir a la iglesia. Eso me pareció interesante y me pareció lógico, de hecho. Así es, así es. Se dan cuenta que los evangelios no son lo primero que se escribe,
¿sí? Aun cuando en nuestras Biblias canónicamente es lo primero que aparece, se dice que son las cartas de Pablo, algunas de ellas son las primeras que se escriben, y eso pues ya nos dice mucho a nosotros. El origen de la teología no está en los evangelios. El origen de la teología está en unas ideas antes de los evangelios, mucho antes. Por ejemplo, toda la teología de Tesalonicenses ya existía, aun cuando no se habían escrito los evangelios. Entonces los evangelios más bien beben de una teología que ya existía para hablar de Jesús. ¿Mm? Eso es bien curioso también. Bueno, Sarita. Sí, bueno, gracias, buenas noches a todos. Lo que me llama la atención de esta lectura es que es como poco común, digamos que uno no está acostumbrado a leer autores, digamos, de ese tipo, digamos, liberales, por decirlo así, o con esos puntos de vista. Entonces, lo que me pareció chévere es que como uno poder entender su punto de vista y las razones por qué. Pero pues yo me sentí como rara leyendo eso, yo como, ¿por qué estoy leyendo esto? Ah, porque es como algo diferente y uno, bueno, por lo menos yo me sentí como un poquito, no sé, invadida, no sé cómo decirlo, pero es como que uno como cristiano, o yo como cristiana, como que uno tiende a defender mucho lo que es la verdad. Incluso esto es lo que dice la Biblia, que debemos ir con lo verdadero, siempre con lo verdadero, defender la verdad, que Jesús es la verdad y todo eso. Y el que se haya planteado ese punto de vista, como de que en realidad los hechos que se narran en el Nuevo Testamento no son hechos reales, sino que son mitos, es como decir que la Biblia no está hablando en serio cuando quiere decir los hechos, es decir, como que se utilizan analogías y eso es precisamente lo que vimos en otra materia que se llama homilética y hermenéutica, que precisamente eso es todo lo que debemos evitar. Entonces, todo eso que debemos evitar lo plantea este autor, de decir que no fueron hechos reales, que son tal vez metáforas o analogías, de que tienen un trasfondo que no es el que se ve ahí directamente. Entonces, como que eso es un poquito incómodo de leer. Sin embargo, sí rescato las cosas que, por ejemplo, planteaban mis compañeros o recordamos, que es como ese orden que debe haber. Y pues en lo personal, esa parte me pareció muy chévere y pues todo lo demás también, porque uno ahí va conociendo otros argumentos, otros puntos de vista y uno puede a partir de eso entablar otra conversación y dialogar y etcétera. Entonces, en cuanto a eso, así me sentí y pues me alegra haber leído eso porque de todas maneras es conocimiento que se añade a lo que uno ya tiene y como uno no lo había escuchado antes, pues ya se amplía más como el panorama que uno tiene en ese campo. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias. Tengan en cuenta ustedes que las lecturas que hacemos en el curso no son lecturas que yo propongo para que ustedes crean lo que dicen los autores, ¿sí? Yo las propongo para desarrollar precisamente un pensamiento un poco más crítico de lo que se está hablando hoy día acerca del Nuevo Testamento. En ese orden de ideas, lo que yo les mando a leer no es lo que yo quiero que ustedes crean, ¿sí? En eso no me voy a meter. Hasta allá no voy a llegar a decirles a ustedes qué es lo que deben creer o no. Lo que yo quiero es desarrollar ciertos criterios para que ustedes se den cuenta cómo se está pensando en el Nuevo Testamento y ya con base en lo que, en la propia reflexión y el discernimiento que el Señor les dé, pues ustedes se van haciendo también una teología propia también para ustedes, ¿sí? Pero la idea es que ustedes contrasten también a los autores. Por eso en cada lectura yo les digo cómo ustedes contrastan, cuáles son los puntos discordantes. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Que critiquen a Antonio Piñero. Sí, es un erudito mundialmente reconocido, pero critíquenlo y empiecen a desarrollar argumentos válidos para criticarlo, ¿sí? Precisamente es eso también lo que buscamos. Mercedes. Gracias, profe. Criticando a Antonio Piñero. Resulta
que considero, bueno, me gusta mucho pues la forma como empieza la parte de, en la página 21, y es que él habla de la comparación entre los que se alimentan de la fe y los que no, para poder de allí establecer qué es el Nuevo Testamento. Entonces eso ya, la literatura que leímos en estas 10 páginas empieza de manera brillante, porque él hace la comparación de estos dos grupos, qué es el Nuevo Testamento para unos y qué es el Nuevo Testamento para otros. Eso marca la línea de las 10 hojas. Sin embargo, creo que de pronto se queda un poco corto en las 4 características que dice que son comunes en unos y en otros, creo, en cuanto a que, un momentico si lo encuentro, que habla de las 4 características en común que tienen las obras del Nuevo Testamento como para establecer una unidad entre ellos. Bueno, habla de que son judíos en su mayoría, de que están pues bajo la mentalidad griega. La otra característica no me acuerdo, de lo que tiene que ver con el Mediterráneo como un aspecto común. Sin embargo, creo, pues no sé por qué, si fue intencional, que saca un aspecto y el aspecto romano. Empezando también pues con la característica del autor, para efecto de criticarlo, pensé de la lectura que era católico, ¿cierto? Que pues reunía de pronto las características de un teólogo católico, pero buscándolo en Wikipedia me encontré con que es agnóstico. Entonces, bueno, eso también marca la forma como desarrolló la lectura. Pero, bueno, entre muchas otras cosas que encontré en la lectura, puedo concluir con respecto de la propuesta que él tiene para decir que, pues, que hay una inadecuada agrupación, como estabas tú diciendo, profe, de los evangelios, por ejemplo, que las tesalonicenses debía ir de primero, pues considero o sea, que de pronto no es tan adecuado, o sea, su propuesta. Yo sí considero que deben estar como están, porque realmente no, de pronto la forma, y eso es una palabra que él utiliza mucho, la interpretación, para deslocalizar todo lo que está argumentándose en el Nuevo Testamento. Él utiliza esa palabra para destrozar cualquier argumento, interpretación. Entonces, la interpretación se mira por el resultado, y realmente la intención de los evangelistas, o perdón, de los compiladores, o no sé, de los que hicieron pues el canon del Nuevo Testamento, era precisamente no una acotación en estricto sentido cronológico, sino de pronto por el resultado. Y el resultado era la transmisión, como dice él mismo en la lectura, de la voluntad divina dentro del plan de salvación. Entonces yo creo que realmente, si él cambia Hechos, si coge Lucas con Hechos, por ejemplo, y pone primero Hechos y después pone Lucas, o sea, para mí no estaría en consonancia con lo que dice el Espíritu, lo que dice las palabras últimas de Jesús: recibirán poder, ¿cierto? Cuando llegue sobre ustedes el Espíritu Santo, no entraría en consonancia con la obra de Jesús. Entonces, pues esa parte considero, profe, en principio. Gracias. Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias. Sí, él va a hablar bastante del tema interpretativo. Eso también lo va a hablar bastante otro autor que estamos leyendo, que es George Lard. Vamos a mirar de qué se trata este tema de la interpretación también en el acontecimiento del Nuevo Testamento. Voy a compartir un momentico pantalla para presentar algunas acotaciones de esto que es el Nuevo Testamento. Nosotros ya vimos la vez pasada este debate entre la crítica bíblica entre los fundamentalistas y los modernistas, ¿sí? Tengan por seguro que Antonio Piñero, aun cuando él, como ustedes dijeron, termina diciendo que de ustedes depende lo que quieran creer, de alguna manera él es un hombre racionalista, ¿sí? Él es un hombre bastante inteligente, es un académico que la mayor parte de su vida fue católico,
pero después por cuestiones también investigativas, él dijo, no, me aparto de, porque no considero que esto yo lo pueda aceptar, ¿sí? Por eso es que se dice que es un hombre agnóstico. Es decir, un agnóstico es una persona que no sabe si realmente existe o no existe Dios. Es la diferencia entre un ateo, que no tiene el conocimiento para corroborar eso. Eso es un agnóstico, ¿sí? Ahora, de esas personas hay varias, pero no quita el hecho de que sea una persona bastante letrada en lo que habla. De hecho, la mayoría de estudiosos bíblicos citan a Antonio Piñero, por lo menos los de habla hispana, por los resultados de su investigación acerca del Nuevo Testamento, ¿sí? Ahora, ¿qué es el Nuevo Testamento? Digamos algunas cuestiones básicas en cuanto a esto. Por un lado, decimos que es el conjunto de 27 libros. Es un conjunto de escritos. No es un solo escrito. El corpus como tal, podemos denominarlo como Nuevo Testamento, pero es un corpus conformado por diversidad de escritos. Y esos escritos tienen diversos géneros literarios. ¿Sí? Tenemos los evangelios, que de alguna manera se dicen son biografías antiguas, no modernas, o propagandas teológicas acerca de Jesús. Tenemos historia, como es el libro de Hechos, tenemos epístolas o cartas, como es toda el corpus de Pablo y las epístolas generales, y tenemos también un libro de profecía y un libro de resistencia, que es el libro de Apocalipsis, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, tenemos una gama bastante amplia de formas, ropajes, géneros literarios, y por lo tanto eso nos hace leer el texto bíblico no siempre de la misma manera. ¿A qué me refiero con no siempre de la misma manera? Que a veces nosotros estamos acostumbrados a leer todo como si fuera historia, pero todo no es historia, ¿sí? La Biblia, de hecho, debe respetarse en su lectura, es por los géneros literarios. Ahora, decimos que es el conjunto de 27 libros. Eso es una afirmación que se hace ya desde el hoy, pero no siempre fueron 27 libros para todas las comunidades, ¿sí? El mismo autor, Antonio Piñero, tiene un libro que se llama Cristianismos Derrotados, u otro autor que también está en la bibliografía, que se llama Bart Ehrman, tiene un libro que se llama Cristianismos Perdidos. Hablan precisamente de toda esta historia de canonización, donde muchos líderes reconocidos no aceptaron siempre 27 libros. Algunos tenían menos, otros tenían más. Pero en consenso, ya con los concilios y posteriormente con el consenso eclesial a nivel global, se establecen 27 libros como los canónicos, autoritativos e inspirados por Dios. ¿Sí? Muy bien. Ahora, son escritos circunstanciales. ¿Qué quiere decir eso? Que responden a una particularidad, responden a un fenómeno, responden a una circunstancia. Por ejemplo, si ustedes leen ya sea los evangelios son documentos evangelísticos. Quieren convencer, si vamos a leer Mateo, a los judíos de que en el Mesías se está cumpliendo las promesas del Antiguo Testamento. Por eso la idea tan grande, uno, demostrar a Jesús como el nuevo Moisés. ¿Cómo? Yendo a Egipto, viniendo del Éxodo, Jesús también viene, a Moisés lo iban a matar, a Jesús lo iban a matar también de bebé, Moisés se sube en una montaña, Jesús también se sube en una montaña, Moisés da una ley en una montaña, Jesús da una nueva ley
en la montaña del Sermón del Monte. Todas estas relaciones tienen un sentido también teológico para los judíos. ¿Cuál es el sentido teológico? Mostrar que en Jesús está cumpliendo también todo ello, ¿sí? El libro de Mateo se divide en 5 partes, pareciera como si fueran los 5 libros de la ley, o en su defecto los 5 libros de los salmos también. Todo eso hace parte de un proceso también teológico. ¿Qué es lo que quieren lograr? Lograr que una comunidad de judíos que tienen una fe judía logren ver en Jesús precisamente el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Logren ver en Jesús una identificación con el Dios que ellos creen. Son circunstanciales los evangelios. Las cartas, pues mucho más. Si ustedes leen Corintios, pues Corintios se está respondiendo a una serie de dificultades de la iglesia en Corinto, bastantes dificultades de tipo de falsos maestros, de tipo de problemas sexuales, problemas de creencias acerca de la resurrección, y Pablo tiene que responder a esas circunstancias a través de una carta. Lo mismo pasa con Santiago, lo mismo pasa con Hebreos, lo mismo pasa con Apocalipsis. Ustedes recuerdan, Apocalipsis se da para 7 iglesias particulares que están en Éfeso, y a cada una de ellas vive una circunstancia y se le responde de manera particular a esas circunstancias. Recuerda, tengo contra ti que has abandonado tu primer amor, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas son circunstanciales. Ahora, si se responde a una circunstancia particular, muchos de sus autores no pretendían que ese escrito circunstancial particular fuera trascendental y fuera a trascender durante 20 siglos. ¿Sí? De alguna manera estaban escribiendo para ellos, para una comunidad normal. Cartas se escribían, cientos de cartas diarias en ese contexto, ¿sí? De hecho, hay muchas cartas que no tenemos en el Nuevo Testamento que las consideramos como apócrifas. Son cartas que no entraron en el canon del Nuevo Testamento. Por otro lado, también se habla de cartas que Pablo escribió, pero que no están en el Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Qué pasa si se encuentran esas cartas? ¿Serían consideradas palabra de Dios o no serían consideradas palabra de Dios? Queda en especulación. Casos que se escriben cartas para momentos particulares, que después se les empieza a catalogar como documentos sagrados y por lo tanto inspirados y por lo tanto canónicos. Y ese canon llega a ser nuestra norma y la norma de fe y conducta para las primeras iglesias, ¿sí? Una más, son narraciones de acontecimientos, aquí usamos las palabras de Antonio Piñero, acontecimientos interpretados a la luz de la fe, es decir, son explicaciones teológicas. La Biblia es un compendio de acontecimientos interpretados a la luz de la fe. ¿Sí? Es decir, yo veo un acontecimiento y lo interpreto a la luz de la fe que ya tengo, y por lo tanto en ese acontecimiento estoy viendo la revelación. Esas son explicaciones teológicas, ¿sí? Eso incluso lo seguimos haciendo nosotros hoy día. Por ejemplo, cuando llueve, las personas que viven en el campo, a veces oramos para que llueva. Los que vivimos en Bogotá y hace frío, a veces oramos para que salga el solecito, ¿sí? ¿Por qué necesitamos que llueva? Probablemente para las cosechas, para los animales, para refrescar precisamente nuestros cultivos. Para nosotros, el proceso de lluvia a veces recae en una concepción más teológica. Dios mandó la lluvia, ¿sí? Es Dios quien está detrás del acontecimiento. Pero para una persona que no tenga fe,
Es un proceso natural de evaporación de agua que llega a cierta temperatura y a cierta distancia en el aire, se condensa en nubes y finalmente vuelve a caer como agua. Por eso llueve. Pero nosotros no estamos diciendo llueve por esas razones, sino llueve porque Dios nos envió agua. Eso es un ejemplo de cómo nosotros, incluso en el siglo XXI, usamos explicaciones teológicas para acontecimientos naturales. ¿Sí? En el Nuevo Testamento pasaba igual. Hay ciertos acontecimientos naturales que se interpretan a la luz de la fe. Es decir, no ocurren porque sí, sino que la fe me interpela para decir que está ocurriendo es porque vemos la presencia de Dios en los acontecimientos. Al final eso es la fe. La fe no es más que ver la presencia de Dios en los acontecimientos cotidianos de la vida. Entonces, en ese sentido decimos que son narraciones teológicas, ¿sí? Explicaciones teológicas. En la Biblia encontramos teología, encontramos explicaciones acerca de quién es Dios desde perspectivas de fe. Por eso a veces insistimos en decir que la Biblia no es ciencia. Para estudiar ciencias voy a la universidad y estudio biología, estudio física, estudio astronomía, estudio geología. Pero no pretendamos encontrar en la Biblia ciencias, porque eso es un término moderno. Las ciencias son el producto y el desarrollo del siglo XVII en adelante. Es el auge de todo el tema de científico. Pero antes la vida no funcionaba así. Antes la vida era más interpretativa en cuanto a la fe. Era más mito, era más... las explicaciones eran diferentes. ¿Sí? Y nosotros debemos ser conscientes de esa dicotomía, de esa cuestión de que cuando estamos abordando la Biblia, no abordamos ciencias naturales, ¿sí? Estamos abordando cuestiones teológicas. Bien lo decía Galilei, ¿sí? Que decía, la ciencia me muestra cómo funcionan los cielos, ¿sí? Pero la Biblia me muestra cómo ir al cielo, que son dos cosas diferentes. Una es teológica y otra es más científica, racional, ¿sí? Muy bien. Por otro lado, el Nuevo Testamento es un producto del pensamiento. Esto es súper importante. El Nuevo Testamento es un producto de un pensamiento. ¿Por qué? Porque la Biblia es encarnacional. El Nuevo Testamento acontece en un contexto cultural y particular, y en el contexto espacio-temporal donde acontece, la gente tiene un pensamiento particular. No es el pensamiento del siglo XXI, no es un pensamiento de la Edad Media, no es un pensamiento occidental. No es un pensamiento así, es un pensamiento griego, es un pensamiento judío del contexto del siglo I, donde se hablaba en griego o se hablaba en arameo. Es un pensamiento así donde acontece el Nuevo Testamento. No es un pensamiento científico, es un pensamiento precientífico. Y en ese orden de ideas acontece allí. Eso nosotros debemos tenerlo claro para interpretar incluso el Nuevo Testamento. Es un pensamiento con postulados culturales muy diferentes a los nuestros, códigos domésticos diferentes. Probablemente en el Nuevo Testamento hay sistemas patriarcales que son muy válidos. En el Nuevo Testamento hay sistemas donde la esclavitud es válida. Allí acontece el Nuevo Testamento. Naturalmente la revelación acontece allí. ¿Quiere decir eso que hoy día para ser bíblicos tenemos que tener esclavos? No, porque son cuestiones culturales, ¿sí?
Quiere decir eso que los códigos domésticos donde acontece el Nuevo Testamento del patriarcalismo tiene que ser igual al contexto de hoy día para ser bíblicos, donde la mujer solamente tiene que ser la dueña de la casa. Pero los tiempos han cambiado, las mujeres estudian, las mujeres trabajan, las mujeres proveen. Eso no pasaba mucho en el tema del Nuevo Testamento. ¿Cómo poder relacionar eso? Entonces hay un proceso, un pensamiento concreto en el Nuevo Testamento que de alguna manera influencia y condiciona los escritos del Nuevo Testamento. ¿Sí? Las mujeres se tapaban su cabello. ¿Por qué? Hoy día en Occidente no hacemos eso. Tenemos que volver a eso para ser bíblicos. ¿O cuál es la cuestión y el pensamiento que está girando en torno a ello? ¿Sí? Nuevamente también decimos que es producto de una literatura. La literatura genera pensamiento y viceversa. El pensamiento genera literatura. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, existía una amalgama supremamente inmensa de escritos que nosotros no tenemos en el Nuevo Testamento. Se les denominan escritos apócrifos. Pero muchos de estos escritos nos condensan, nos cuentan cómo era el pensamiento de los judíos y por lo tanto nos permiten entender el Nuevo Testamento. Vamos a tener una clase donde vamos a ver parte de los apócrifos del Nuevo Testamento y su influencia en estos escritos, ¿sí? De la misma manera, la filosofía griega influencia bastante también los escritos del Nuevo Testamento. Si ustedes leen, por ejemplo, un Juan, tanto en su evangelio como en las cartas, está hablando precisamente para contrastar ciertos sistemas filosóficos. Lo que hemos oído desde el principio, lo que nuestros ojos han visto, lo que hemos palpado, lo que hemos contemplado. ¿Por qué se puede decir eso? Porque de pronto Juan está contrastando un pensamiento filosófico prenóstico y quiere precisamente mostrar que Jesús sí aconteció en carne y hueso y quiere mostrar que si lo vimos, lo cogimos, lo contemplamos, lo palpamos. ¿Sí? Todos esos son sistemas de pensamiento que surgen allí. Bueno. Muy bien. El Nuevo Testamento es interpretación de hechos, ya lo dijimos, no vamos a ahondar más en ello, espero que haya quedado un poco claro, más adelante lo vamos a seguir recalcando. La pregunta es, ¿cuáles son los hechos y cuáles son las interpretaciones? Y aquí yo los quiero llevar a la lectura, que esto me parece fabuloso. Con esto yo creo que queda claro. En la página 24, Piñero de alguna manera nos muestra esos hechos y esas interpretaciones. Déjenme compartir con ustedes esta pequeña lectura. Dice, el núcleo de la vida de Jesús, hablando de los hechos, el núcleo de la vida de Jesús, y por tanto el Nuevo Testamento lo constituyen los hechos. Y va a hablar de los hechos de Jesús. Vamos a hablar de hechos. Un maestro de Galilea en el siglo I, antiguo discípulo de Juan Bautista, y que luego funda su propio grupo, atrae a las masas con su proclamación de que el reino de Dios se acerca a toda prisa. Pasó un cierto tiempo predicando esa venida del reino de Dios en Galilea. Mucha gente fue tras él, no solo por su doctrina, sino también porque era un sanador y un exorcista, como algún otro rabino de su época. Luego subió a Jerusalén a completar su predicación y allí lo prendieron las autoridades porque perturbó el funcionamiento del templo y predijo que Dios lo sustituiría por otro nuevo. Las autoridades lo mataron, lo consideraron peligroso para el orden público, tanto desde el punto de vista de las escrituras judías como de las romanas. ¿Ven? Por eso mataron a Jesús. Esa es la vida histórica de Jesús. Pero para el Nuevo Testamento eso no es suficiente. O sea, ¿qué sacamos nosotros diciendo que eso es Jesús? Necesitamos ir más allá. Necesitamos la parte teológica, la parte interpretativa de estos hechos. Ahora, la interpretación por parte del Nuevo Testamento es la siguiente. Dice, este maestro de Galilea es en realidad hijo de Dios.
no es solo un maestro de Galilea, es hijo de Dios, pero también es Mesías y es el que estaban esperando tan ansiosamente. Según el cuarto evangelio, es palabra, es el logos de Dios que existe desde siempre y es Dios. Su doctrina es la transmisión de la voluntad divina a los hombres para salvación de estos. El diablo se opone a este plan de salvación, pero es derrotado en toda línea por Jesús mismo, que demuestra con sus milagros y curaciones que Satanás tiene poco que hacer cuando el reino de Dios impete sobre la tierra. Pero el plan divino incluye el sacrificio del anunciador y mediador de ese reino. Y más adelante va a seguir diciendo acerca de lo que significa la muerte de Jesús e incluso lo que significa su resurrección. No nos interesan los hechos, y con esto termino esta parte. A nosotros no nos interesan los hechos neutros cuando hablamos de teología. ¿De qué te sirve a ti saber que a un maestro de Galilea lo clavaron por revoltoso en una cruz? ¿Saben? El mismo libro de Macabeos, o cuando uno estudia la historia de Israel en tiempos del Nuevo Testamento, era común crucificar gente. De hecho, Poncio Pilato mandó crucificar, aparte de Jesús, a más de 1000 personas. ¿De qué me sirve a mí saber que Jesús no era el 1001 de ese? A mí lo que me sirve es el dato teológico. Ese que mataron en esa cruz está muriendo por mis pecados. Pero eso ya es teología. Eso ya es teología. ¿Sí? A eso nos referimos con interpretación de hechos. Bien, hermanos. Lidia, perdóname, no te di la palabra. La próxima iniciamos contigo. Es que esta clase es muy cortita. El jueves nos vemos. Por favor, hagan la lectura de cómo es que la Biblia es la palabra de Dios. Es la lectura que tenemos para el jueves. Y entreguen el documento de 2 páginas. Es una lectura muy, muy chévere. Es el viernes, gracias. Es una lectura muy agradable. Y vamos a tener una discusión en torno a esa lectura. Hermanos queridos, que Dios los bendiga, les envío un fuerte abrazo, que descansen. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias, Buenas profe y noches, compañeros. compañeros. Que Quedó estén hermoso. bien. Gracias, Que profe, descansen. igualmente.